Buenas tardes a todos. Bueno, daremos inicio, ¿verdad?, a lo que es este primer encuentro virtual de vida independiente de Honduras, ¿verdad? Como primer punto, para que nos conozcamos, para que empezamos a conocernos, si nos podemos presentar, ¿verdad? Entonces, daremos paso a Ámbar. Ámbar, si nos puede presentar, si puede presentarse. Hola, buenas tardes. Yo soy Ámbar Vargas, soy psicóloga, soy miembro activo de Propedif y trabajo actualmente en Prepase. Muchas gracias, Ámbar. Seguimos con Darlene. Darlene, si pudiera presentarme. Iris, pudiera presentarse. O alguien que quiera presentarse. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi nombre es Iris Marlene Lobo Rosa. Soy maestra y trabajo en un jardín. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere presentarse? Jorge. Mi nombre es Virgilio Melgar, soy miembro de ALME filial Catacamas, departamento de Olancho. Bienvenido, Virgilio. Cristian. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Núñez y es un gusto compartir con todos ustedes. Gracias, Cristian, bienvenido. Aquí estamos, ¿verdad? Carola, dígame. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Carola López y soy una persona con parálisis cerebral y soy promotora de movimiento de vida independiente. Sean bienvenidos. Bienvenidos a todos, ¿verdad? Mi nombre es Lía Celaya. Soy parte del equipo de Propedif, ¿verdad? Y promotora de vida independiente, ¿verdad? Un gusto tenerlos aquí. Bienvenidos a todos. ¿Verdad? Hola, Jorge. sí, hola Lía. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Darlene Ulises Salinas Reyes. Vivo en Tegucigalpa. Soy una persona con discapacidad visual y a la organización a la que pertenezco es a la UNCI. Soy docente también. Un gusto estar aquí compartiendo experiencias con ustedes y conocerles. Bienvenido, Darlene. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Chávez. Soy parte del programa de vida independiente Honduras. Bienvenido, Jorge. Ya. Bienvenido. Bienvenido, sí. Gracias. Gracias. ¿Verdad? Entonces, pues sí, damos inicio, ¿verdad? Muchos han mencionado, bueno, algunos de nosotros hemos mencionado, que somos parte de lo que es el movimiento de vida independiente. En sí, uno de los objetivos de este encuentro, ¿verdad?, es poder conformarnos, ¿verdad?
o que buscamos el promover, motivar y empoderar a las personas sobre la autonomía y la vida independiente, que esta es una filosofía y por lo tanto un derecho. Entonces, a partir de ahora damos inicio, damos las siguientes palabras a la licenciada Carola López para que nos pueda hablar sobre los antecedentes de la vida independiente. Dígame, comparte pantalla, por favor. Listo. Bueno, buenas tardes, compañeros. Sean bienvenidos. Como les decía, lastimosamente hoy tuvimos varias como inconvenientes o interrupciones de energía eléctrica, pero los que estamos aquí, sean bienvenidos. A mí me toca platicarles un poco de cómo se comenzó en Honduras el movimiento de vida independiente. Pero para eso vamos a irnos un poco más atrás de lo que significa, de cómo comenzó en sí el movimiento a nivel mundial. ¿Qué significa vida independiente? Vida independiente significa que nosotros como personas con discapacidad, no importa nuestra condición, tenemos el derecho de participar activamente en la comunidad como cualquier otra persona, sin importar nuestra condición de discapacidad, de que nuestras decisiones se nos respeten, desde una decisión simple, como por ejemplo, qué quiero comer el día de hoy, qué me quiero vestir el día de hoy. Desde ahí estamos aprendiendo a ser independientes. Independiente no significa que una persona con discapacidad tiene que hacer las cosas por sí misma, como se nos ha venido diciendo desde que prácticamente desde cuando comenzamos, ¿verdad? Que por ejemplo, a mí mi mamá me decía, no, usted tiene que aprender a hacer las cosas por usted sola. Y muchas veces por nuestra condición se nos dificulta. Independencia significa más que todo el respeto para que nosotros decidamos sobre nuestra propia vida. ¿Cuáles son los principios básicos de la vida independiente? Sería los derechos humanos. La vida independiente se basa en la convención, en las leyes que protegen los derechos de las personas con discapacidad y en las leyes internacionales. También en la autodeterminación. Como les decía, nosotros tenemos el derecho de decidir sobre nuestra propia vida, no importa la condición de discapacidad en la cual nosotros vivamos.
También está la autoayuda o apoyo entre pares. La posibilidad empoderamiento y la responsabilidad de tomar decisiones sobre nuestra propia vida. También los derechos para que nosotros asumamos también como quien dice los riesgos. Es decir, si yo decido que quiero tomarme una copa de vino, por ejemplo, yo voy a tomar el riesgo de que después de que me tome la copa de vino, pues que termine más bola. Entonces, pero eso viene siendo nuestro riesgo y viene siendo nuestra decisión. Y como les decía, en un principio, el vivir en la comunidad. La historia de cómo nace este movimiento. Este movimiento nace en los años 70 en los Estados Unidos. De hecho, el señor Ed Robert se considera como el padre del movimiento de la vida independiente. Todos ellos fueron un grupo de activistas que se unieron para cambiar el paradigma de la sociedad hacia las personas con discapacidad. Por ejemplo, en los Estados Unidos y en muchos países existen de que muchas personas cuando nacen son como ingresadas en las instituciones porque los papás no se quieren hacerse como responsables de las personas con discapacidad. Estas personas lucharon para que esas personas que viven o que vivían dentro de este tipo de instituciones fueran dadas y que pudieran como que pudieran tomar las riendas de su propia vida. Luego, en Japón llegó el sonido o la bulla de que en los Estados Unidos estaban haciendo este tipo de movimientos, y es así como el señor Carota-san, junto con otro grupo de personas con discapacidad, se mueve para ser capacitado y viaja de nuevo para llevar
para poder implementar los conocimientos en este país. Y es así como se funda el primer centro de vida independiente. En Honduras tenemos como misión potenciar la calidad de vida y de los jóvenes y los alumnos promoviendo su autodeterminación y la vida plena. Y como misión, brindar los recursos requeridos para que las personas con discapacidad puedan lograr su máxima capacidad de autonomía y de realización personal. Pero ¿cómo viene el movimiento? En el 2008, JICA mandó unas invitaciones para que varias personas pudiéramos viajar a Japón para conocer de este movimiento. Y es así como su servidora, junto con otras compañeras, viajamos a este país donde se nos capacitó bastante. Sinceramente, sinceramente, para mí fue como un choque, porque cuando yo fui no comprendía bien todavía lo que venía siendo la filosofía. Porque yo iba con la mentalidad con la cual nos criaron, de que las personas con discapacidad debemos de ser personas como sumisas, que siempre debemos de hacerle caso a mami y a papi y así. Pero en Japón, cuando me hablaban de que personas con discapacidad muy severa vivían solas, yo misma me preguntaba, pero ¿cómo estas personas pueden vivir solas? Claro, para aquel entonces yo no conocía lo que viene siendo lo que se conoce como asistencia personal, que viene siendo como personas que se convierten en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestros ojos, siempre y cuando que cumplas con la voluntad de cómo nosotros queremos vivir nuestra vida. Cuando
cuando regresé aquí, yo venía con bastantes sueños sobre cómo poderlo implementar aquí en Honduras, porque aunque se mire como un sueño, sabemos que únicamente unidos podemos lograrlo. No nos miremos como un sueño. Y es así como nos unimos un grupo de 10 personas, de las cuales Jorge es uno de los fundadores del movimiento de vida independiente. Les podría contar tantas como anécdotas que pienso que si comienzo no han tenido, porque son bien bonitas las anécdotas. Por ejemplo, aquí nosotros miramos a una compañera, a ella, no sé si miran el curso, ella se independizó totalmente, se casó y no únicamente se casó, se fue del país y vive felizmente con su familia guatemalteca. Sus padres se quedaron aquí en Honduras. También les pudiera contarles que, por ejemplo, Dina Fabiola, la mamá de ella, un día me llamó por teléfono y me dijo que porque Dina se estaba volviendo tan rebelde, y yo le pregunté que por qué le decía eso, y me dice, porque Dina ahora exige que yo le ponga la ropa que se quiere poner Dina y que la peine como quiere Dina. Entonces yo más bien le dije, pues felicidades por Dina, porque de esto se trata con mañana. Entonces, brevemente les voy a contar de varias actividades que como movimiento venimos haciendo, o con las que mejor dicho comenzamos, porque lastimosamente tuve un problema técnico y no pude actuar. No pude como terminar con todas las actividades, pero en un principio se hizo una campaña donde
donde dimos a conocer a padres de familia, a técnicos y a diferentes instituciones lo que era esta filosofía de vida. Actividades que se hicieron por medio de la agencia de internacional de Japón. Se hicieron varios talleres, conversatorios, para que las personas se fueran como en pos de se fueran como conociendo de esta filosofía. También fue muy dado a conocer en los medios de comunicación. Y inclusive tuvimos el primer foro político para que los gobiernos se comprometieran a poder apoyar con la ley de autonomía personal. Entonces, hicimos un pacto, el cual fue firmado. Es muy largo, entonces, y como queremos hacer esta cosa más amena, entonces, no sé si lo quieren leer, lo que se firmó, o si continúo. ¿Le ayudo a leer? Bueno. Resumen de las demandas del pacto. Nosotros los ciudadanos con discapacidad exigimos la reivindicación de nuestros derechos. Número 1. El derecho al acceso al voto y a la participación en las campañas electorales en igualdad de condiciones. Número 2. Que se cumpla en su totalidad todas las leyes que garanticen la vida plena en igualdad de condiciones y oportunidades. Número 3. Que se implemente con celeridad la Ley de Equidad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. 4. Un pacto integral de discapacidad con metas y objetivos a nivel del país. 5. La transversalización de los derechos de las personas con discapacidad en todas las políticas nacionales. 6. El derecho a la igualdad de trato en materia de educación. 7. El derecho a la igualdad de trato en materia de empleo. 8. El derecho a la protección social, la seguridad social e ingresos dignos. 9. El derecho a la vida independiente en la comunidad y a tomar nuestras propias decisiones con respecto a nuestras vidas. Número 10. El derecho al acceso a los bienes y servicios, el transporte público, la infraestructura pública y las herramientas de la comunicación y la información. Entonces, como un logro fue de que los candidatos firmaron, pero como siempre, y para mala suerte para nuestro país, únicamente fue como la pantalla, porque después de que tomaron el poder, no cumplieron con nada del pacto. Entonces aquí están algunas fotografías del foro. Tuvimos bastante
influencia, como puedan ver. Perdón. Aquí estaba Felicito, estaba no me recuerdo cómo es que se llama, Pepe Loja y estaba el señor Elvin Santo. Entonces, habíamos entre periodistas, personas con discapacidad y personas invitadas, como más de como unas 200 personas, creo. Después se hizo un taller introductorio. Aquí están las fotografías, ya las nuevas becarias que se nos unieron, porque para el año 2009 también viajaron 2 compañeras más. Se hizo un taller de vivencia, un día de vivir solo. Este taller fue muy bonito por personas que nunca se habían separado de su familia. Nos acompañaron y entonces ellos mismos pudieron vivir cómo se vivía una vida independiente por un día. Aquí están las imágenes de este taller que fue en el Club de Comayagua. Ahí a cada persona se le ponía a otras personas que fuera su sistema personal. Después se hizo un conversatorio con el presidente del Congreso. En aquel entonces era el actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. También se hizo un desayuno político para dar seguimiento. Aquí están las imágenes. También se logró publicar un libro que se llama Vida Independiente, un derecho o una aspiración. En este libro contamos con algunos testimonios de personas con discapacidad. Está escrito lo que es el pacto y está también lo que es la ley de equidad junto con la Convención Internacional. Como otras actividades que logramos hacer, pero las que están leyendo ahorita, hubo una alianza entre el MOVI con ANMI y también hubo como un acercamiento con FENOCE a través del que fue el presidente Martín Mejía. También coordinamos varias actividades, como pueden ver, y tenemos elaborado un proyecto para la construcción de un centro de vida independiente, que lastimosamente, pues, por falta de apoyos políticos y por falta de apoyos también de presupuesto, no lo hemos podido lograr.
Uno de los principales objetivos para aquel entonces era unificar a todas las seres con discapacidad del país a romper el ciclo de invisibilidad Visibilizar. de las personas con discapacidad. Esto fue en el año 2002. Aquí teníamos unos objetivos y metas y hemos hecho seminarios, talleres y hemos logrado socializar en diferentes ciudades y eso es todo, pero lo más importante viene siendo que a partir del año 2018 comenzamos con un proyecto piloto con el apoyo de la designada presidencial Olga Alvarado. Tuvimos la fortuna de comenzar con este proyecto piloto para que las personas con discapacidad tuvieran una persona que le que fuera su brazo y su pierna. No sé si tienen preguntas o todo está muy claro o está más confuso que el río, que la pandemia y que el río de Bueno, buenas tardes. La propuesta está excelente. Se ve que hay mucho esfuerzo ahí en ella, mucho trabajo en la planificación, en todo lo desarrollado. La duda que me queda, que si ellos incumplieron este primer pacto, ahora, bueno, pues, ¿qué sigue? ¿Qué se va a firmar otro pacto que irá a quedar en iguales condiciones? Como que no hay una decisión en estas personas políticas y aún los gobernantes que ya se instalan en el poder, ¿verdad? En tener esa, no vamos a hablar de sensibilidad, ¿verdad? Porque son derechos, en querer apoyar pues estas propuestas que ya todo esto está plasmado en la Constitución y los mismos pactos que ellos firman. Esa sería como mi pregunta, así como... Sí, mire, pues precisamente por esa razón estamos queriendo como reunir al grupo de vida independiente que crezca más para que juntos podamos lograrlo. Porque yo siempre pienso que únicamente unidos todos podemos lograr y para futuras
cosas que pudiésemos hacer. Pues a mí se me ocurre que para el próximo año, que viene siendo año político, perdón, me trabé todo. De que si pudiéramos repetir de nuevo este foro político para que realmente los políticos se comprometan a poder continuar. Y habrá una próxima reunión que esperemos que no haya tantos inconvenientes, donde podemos dar como un plan para futuras acciones y que realmente pidamos por este cumplimiento que no viene siendo mendigar, que viene siendo, como usted misma dijo, nuestros propios de nuestros propios Es nuestro derecho. Correcto. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. O si le quedó claro, Iris. O podemos al finalizar abrir un espacio de preguntas y respuestas, ¿verdad? Y conclusiones que tengan. Por mientras, yo les puedo mostrar un video, pero no sé si se va a poder ver o no. Así que si me permiten un minuto. Permítame que me trabe.
Bueno, por mi parte les quería compartir el video para motivarlos para que nosotros mismos tomemos la vida por los cuernos, que nosotros, que si nos caemos o nos equivocamos, viene siendo parte de la vida, pero más vale que nos caigamos por una decisión propia y no por una decisión que otra persona tomó por mí. Entonces, por mi parte viene siendo todo. Y pregunto, no sé. Y gracias. Bueno, muchas gracias, Carola. ¿Verdad? Como usted decía, hay que seguir intentando, ¿verdad? No importa cuántas veces caigamos, hay que seguir intentando para lograr esta meta. Y más si tenemos una meta en común, ¿verdad? Vida independiente, el derecho de toda persona a decidir los derechos de nuestra vida. Entonces, seguimos con la participación de la psicóloga Ámbar Vargas, ¿verdad? Que nos dará una charla. Adelante. Bueno, buenas tardes. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Ok, bueno, yo quisiera aquí más que todo que me participaran, ¿verdad? Todos. Me vuelvo a presentar. Yo soy la licenciada Ámbar Vargas, soy psicóloga. Actualmente soy miembro activo de ProPedif y laboro en Prepaz. Hoy quisiéramos hablar más que todo de los tabús que se dicen acerca de las personas con discapacidad y también de la autoestima que nosotros manejamos, ¿verdad? Como personas con discapacidad. Quisiera que me mencionaran algunos tabús que se mencionan sobre nosotros. ¿Alguien me puede decir algún tabú? Una de las situaciones que dicen como tabú es que las personas con discapacidad no tenemos, digamos, no podemos ser papá o mamá. Excelente. Excelente. ¿Alguien más? Otro tabú viene siendo de que las personas con discapacidad no podemos tener novio o casarnos. Excelente. Bueno, existen varios tabús, ¿verdad? El que no nos podemos casar, no nos podemos enamorar, no podemos trabajar, no podemos estudiar. Tantos que existen no solo en el país, sino que en el mundo, ¿verdad? Pero ahora yo les pregunto, ¿por qué no se podrá, según ellos? Por sociedad misma se ha mentalizado de que nos miran de una manera diferente, pero inclusive también las propias personas con discapacidad muchas veces nos
nos quedamos chiquitos porque las personas nos dicen, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer aquello. ¿Cómo piensas tú en casarte? ¿Quién se puede fijar en ti? O sea, tenemos que debemos de cambiar la manera de pensar, tanto de las personas con discapacidad en primer lugar, como de la misma sociedad. Exacto. Algo muy importante que usted menciona, Carola, es de ahí de donde tenemos que empezar, desde nosotros mismos. Si nos llegan a decir, Carola, usted no se puede casar. Carola, usted no puede tener hijos. Carola, usted no puede tener un título universitario. La pregunta es el por qué. Porque, dígame. Sí, ¿sabe quién también? El Estado. Es el primer violador que desde ahí empieza el problema con nuestro. Porque si bien se habla de que el Estado protege la dignidad humana, pues no es cierto. Él mismo se encarga de invisibilizar nuestros problemas y de ahí viendo que el Estado no hace nada, pues igual las familias, igual la sociedad. O sea que hemos estado en una indefensión por años, siglos, y hasta ahora es que a través de la organización, como vimos en el video, que las hormiguitas unidas son las que podemos dar a conocer toda nuestra problemática y a exigir derechos, ¿verdad? A exigir que los niños, voy a hablar por mi caso, que los niños que están con una problemática especial, ¿verdad? No lo dejen en sus casas, que a veces las madres por ignorancia, ¿verdad? Yo tuve que irme solita a la escuela porque miraba que todos mis hermanos se iban y yo me estaba quedando sola. Yo nací bien, pero tuve un trauma en mis primeros años, niñita, como de, pues no sé, mi mamá no quiere ni hablar de eso. Una tía fue la que yo sabía que sí por mi problema, ¿verdad? Algo me pasó, pero una tía fue que me dijo que de dónde me caí, no sé si de un árbol, me subí a un techo, no sé, pero mi cabeza se partió como quien abre un ayote. Entonces, de ahí ella no me mandaba a la escuela, tampoco decía nada, o sea que mi vida es un milagro. Y yo miraba que todos corrían para la escuela con su cuadernito y solo yo tenía que quedarme porque a mí un ojo me dolía cuando decía ver el sol así, era como que me metían un puñal en mi ojo. Yo estaba pequeña todavía. Y me decía mi mamá que me metiera, que no saliera de ese cuarto ahí, porque en la oscuridad sí yo podía abrir los ojos. Entonces, si hubiera un Estado responsable, hubiera atendido de mí, ¿verdad? Entonces, ahí. Como le digo, es de empezar por nosotros mismos, ¿verdad? Porque también, dígame. Sí, buenas tardes. Quisiera aportar también. A mí me parece también que uno de los factores es para que no logremos tener el éxito es uno, la familia, el resto de la sociedad en general, ya sea en la parte de inclusión laboral, en la parte educativa, en la parte de recreación también, porque hasta en eso estamos limitados por las mismas barreras arquitectónicas, tanto de los edificios y las barreras que también nos ponen los demás seres humanos que convergen con nosotros, ¿verdad? En el día a día. Los accesos hacia los centros de recreación o centros comerciales, a los hospitales, a los centros públicos, en este caso a los centros educativos también, esa es una limitante o un factor también para que no pueda desarrollarse en plenitud la vida independiente como una persona con discapacidad, porque los diseños curriculares, hablando en educación, no están en el contexto de una persona sorda, una persona ciega, un usuario de silla de rueda,
un compañero con lesión medular, etcétera. Básicamente porque se vuelve entonces una carga, lo ven como un problema más bien, no como un reto o una oportunidad para aprender. Exacto. Y a lo que quiero llegar es que se tiene que empezar desde nosotros mismos, ¿verdad? Porque si nosotros mismos no velamos por nuestros derechos, ¿quién más lo hará? Estamos acostumbrados de que muchas veces nos den a nosotros, va solo que nos den. Entonces, lo primero que a mí me decían también, y mis papás me enseñaron, cuando te digan que vos no podés estudiar, vos no podés trabajar o vos no puedes hacer tal cosa por tu discapacidad. Claro que sí se puede hacer. A mí me gusta una frase y ahorita se me olvidó quién la dijo, que dice que nosotros estamos capacitados para hacer las cosas, pero de diferente manera. Y yo lo veo desde ese punto de vista también. Mostrar a la sociedad de qué forma hacer las cosas desde otro punto de vista. Por ejemplo, si una persona es ciega, ¿cómo las personas lo hacen? ¿Cómo pueden trabajar? ¿Cómo pueden ir caminando por la calle? Porque no es imposible. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista que es aprendizaje para todos nosotros, ¿verdad? Porque también para las personas que no tienen discapacidad, que aprendan cómo hacer las cosas de otra forma, como nosotros lo hacemos desde una silla de ruedas, sin la vista, sin movilizar los pies, sin movilizar las manos. Entonces, empieza desde nosotros mismos mentalizarnos también de que sí podemos, diferentes formas lo podemos hacer, pero lo vamos a poder lograr. No cerrarnos de que porque fulanito, el gobierno, tal persona nos dijo, vos no puedes hacer esto, lo podemos hacer. Demostrar a las personas que también se puede. Es por eso que con este movimiento queremos hacer que nos hagamos valer por nuestros derechos. Que nosotros alcemos la voz al gobierno, al mundo entero, la verdad, porque se ve en todos los países, que alcemos la voz de que también nosotros tenemos derechos, que también tenemos una voz. ¿Por qué? Porque todos somos humanos. Tenemos una discapacidad, pero somos humanos, tenemos un nombre, tenemos una identidad, podemos hablar, algunos no pueden hablar, pero son personas, tienen sus derechos. Desde el momento en que uno nace, tiene los derechos, tenga o no tenga discapacidad, tenemos los derechos. Entonces, con este movimiento lo que queremos lograr es que alcemos la voz, que este sea el año en que ese pacto, si se cumpla al pie de la letra, y que también se vea de que somos personas normales, porque muchas veces también se ve de que nos ven como bichos raros, y no, somos seres humanos también. También tenemos derecho a casarnos, a enamorarnos, a estudiar, tenemos derecho a tener una vida independiente. O sea, también es de que, digamos, si nosotros tenemos una discapacidad desde pequeños, ¿qué pasa si ya no tenemos a nuestros padres después? ¿Qué sigue? Pongámonos a pensar qué sigue después. ¿Cómo haríamos después nosotros sin la ayuda de esas personas, de nuestros padres, nuestros familiares? También es de mentalizarnos en que también somos capaces de tener una vida independiente, de que somos capaces de realizar las actividades por nosotros mismos. Como decía Lía, o Carola, no recuerdo, con la asistencia personal. Con la asistencia personal. Para comenzar, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, porque cuando uno comienza a cambiar su ambiente, su familia, sus amigos, hasta para ponerles un ejemplo, yo tengo vecinos que hay la discapacidad, entonces le digo, para comenzar se dice persona con discapacidad, no se
dice, entonces dice mi hermano, ahí es mundo. Si uno le informa a la gente como el problema. Entonces, yo cuando estuve en la universidad tuve ese problema, pero ahora sí, tanta discriminación, tanto estigmatización, porque para comenzar hay mucha ignorancia, mejor dicho, de conocimiento. Quiero informar a los niños sobre la terminología, de cómo se trata a una persona con discapacidad fuera diferente, que no se decimos bolo, porque muchas veces, como le digo, culturalmente nuestra sociedad mestiza a uno. Entonces, muchas veces es importante ser positivos y no dejar que ese tipo de cosas nos afecten. Porque, digamos, yo estoy en un ambiente, por ejemplo, yo me llevo tramitando en la alcaldía. Yo estoy, mejor dicho, en la calle. Y siempre me paso la calle, ay, qué pobrecita que estoy. Pero yo no dejo que ese tipo de cosas me afecten. Porque pobrecita, yo soy ser humano, entonces uno comienza a enseñarle a la gente, también comienza con una actitud positiva, enseñándole a la gente que las cosas, la manera de hablar, la terminología, y también para comenzar respetando los derechos, que para comenzar somos personas, somos seres humanos, no somos inútiles, no somos cualquier cosa. Entonces considero yo que es bien importante lo que usted está mencionando. Gracias. Sí, como les digo, eso es tener autoestima, ¿verdad? El saber decir que cuando te digan, no, vos no lo podés hacer eso por tu discapacidad. Lo que ustedes tienen que preguntar es el por qué. ¿Por qué crees tú que no lo puedo hacer? Me has visto que no lo puedo hacer, pero dame una oportunidad, ¿ok? Dame una oportunidad de mostrarte que puedo. Y si no, pues aprendamos los dos. Tú me enseñas cómo lo hago, cómo lo haces, y yo te enseño una manera de cómo yo lo hago desde mi discapacidad. Entonces es el momento en, como les digo, de que alcemos la voz como movimiento de vida independiente, que alcemos la voz para que ese pacto se haga realidad, para que se cumpla ya como debe de ser, de que ya no seamos el sector más olvidado. Es el momento en que ya se debe alzar la voz, darnos a notar que somos personas y que tenemos una voz. El decir que no nos podemos casar, aquí tenemos varios ejemplos de que eso no es cierto. Vivo ejemplo que yo conozco, Carola. Carola ya está casada, tiene una hija muy bonita, ya está adolescente, adulta mejor dicho. Está casada, felizmente casada, y a pesar de que ella tiene parálisis cerebral, ella es una mujer casada, demostró que sí se puede, que no se puede estudiar, que no somos capaces de estudiar, sí se puede. Aquí todos, Lía tiene una licenciatura, Carola tiene una licenciatura, creo que aquí todos hemos estudiado cierto nivel educativo y hemos demostrado de que se puede.
Entonces, el que no se puede trabajar, ese es otro de los tabús que tenemos que quitar, porque no nos contratan muchas veces porque tiene una discapacidad, no puede hacer esto, no se puede movilizar, no puede hablar de cierta forma. Y aquí todos tenemos la capacidad, como les digo. Entonces yo los motivo de que si usted tiene una discapacidad, si podemos apagar micrófonos, por favor. Como les iba diciendo, ¿verdad? Los motivos de que seamos ya nosotros quienes valgamos por nuestros derechos, que no nos pueden contratar, les decía. ¿Por qué no nos pueden contratar? Porque no nos podemos movilizar o no tenemos la capacidad de hacer cierta tarea. Demostremos que sí se puede. Demostremos que se puede hacer, como les digo, de otra forma. Todas las empresas tienen por ley, tienen que contratar por ley cierto número de personas con discapacidad. He notado que muchas empresas no lo están cumpliendo. Es momento de que hagamos ver a esas empresas que no han contratado a personas con discapacidad, que las contraten, porque muchas veces tenemos un potencial muy alto que no lo aprovechamos. Aprovechémoslo nosotros mismos también. Tenemos un gran potencial que no nos quite ese impulso a la discapacidad, ¿verdad? Como dice también una frase, decido quitar el dis de mi capacidad. Quitemos ese dis. Demostremos que nosotros tenemos la capacidad de realizar cualquier tarea. Si tienen alguna participación, alguna pregunta también. Compañera, gracias. No. Si me pueden mencionar algún otro tabú. Bueno, el más común es decir que uno es tonto, que es así. El más común ahí del barrio, ¿eh? O loco. Exacto, esos son de los que los psicólogos no nos gustan, que le digan tonto, loco. Hay ciertos términos, como le digo, como existe el que dicen personas discapacitadas y es personas con discapacidad, tal vez no es una persona loca, sino que tiene discapacidad intelectual, algún tipo de trastorno psicológico, algún problema neurológico. Por eso mismo se le dificulta el hablar, que tiene problemas de coordinación. Entonces, también son esos términos son también los que nosotros como psicólogos queremos quitar también. Entonces, también hay que quitarnos el de pobrecito, anda en silla de ruedas, pobrecito, anda en andador. Quitarnos eso también, que nos quiten esa lástima, ¿verdad? Porque también somos personas y no queremos lástima, queremos hacer valer nuestros derechos. Okay. ¿Alguien más? Ámbar. Dígame. Es que fíjense que, bueno, es importante que como personas con discapacidad podamos aceptarnos primero a nosotros mismos, ¿verdad? Muy importante esa salud, esa salud mental, esa autoestima, tenemos que elevarnos. Porque nos han hecho creer, pues, la sociedad a lo largo del tiempo nos ha hecho creer que estamos dañados,
que no podemos. Entonces, al decirnos eso y al nosotros creernos eso, nos aislamos. Nos aislamos, guardamos rencores hacia los demás, maldecimos al mundo y a Dios, y así no solucionamos nada. Entonces, es un ciclo. Digamos, la sociedad pues ha venido aprendiendo que somos diferentes. Y también hay algo que, digamos, los medios de comunicación a veces no ayudan a tampoco a solucionar esa imagen que tenemos. Entonces, por eso tanto perjuicio. Por eso yo mencionaba, perdón que le interrumpa, por eso yo mencionaba que todo esto empieza por nosotros mismos. Tenemos que levantar esa autoestima, ¿verdad? El que si le dicen, usted no puede hacer eso, entonces voy a hacer esto, voy a demostrar que sí puedo. Voy a demostrar que sí puedo trabajar, voy a demostrar que sí me puedo casar, voy a demostrar que sí puedo terminar mis estudios. Empezamos por nosotros mismos, ¿verdad? Empezando a demostrar que sí podemos. Para que después la gente empiece a quitarse esa estigmatización de que no se puede, que las personas con discapacidad no podemos hacer las cosas. Otra cosa más que me parece a mí que viene siendo que las mismas personas con discapacidad muchas veces nos queremos ver como víctimas de nuestra propia discapacidad. Exacto. Y muchas veces eso también nos queremos como... Y muchas veces vienen siendo por la misma sobreprotección de la familia, ¿va? O por la misma estigmatización que la sociedad se nos mete desde pequeño. Usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro. Entonces nuestro empoderamiento, en vez de crecer, va de pique. Entonces, yo pienso que si las personas con discapacidad nos empoderamos. Ajá. Sí, de nosotros mismos, porque por ejemplo, yo como persona con discapacidad, ¿cómo yo podría exigirle a mi vecina que me mire sin diferente, que me mire sin que me diga, pobrecita Carola, cuando yo misma me estoy diciéndome, pobrecita yo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Entonces pienso yo que desde nosotros mismos debemos de comenzar a saber de que nosotros podemos hacer las cosas y que nosotros podemos lograrlas. Como me decía ayer mi jefa, me preguntaba, ¿vos tenés en tus planes de vida casarte? Claro que sí. ¿Por qué no? Me decía, ¿vos tenés planes de tener novio? Claro que sí. ¿Por qué? Porque todos somos humanos, todos tenemos sentimientos. Con o sin discapacidad tenemos sentimientos,
Podemos reír, podemos llorar, podemos amar, podemos odiar. Entonces, como dice Carola, empezamos desde nosotros mismos, en el que nos tenemos que quitar también de la cabeza el pobrecito de mí, pobrecito que no puedo hacer esto, pobrecito que no puedo hacer lo otro. Quitarnos también esa imagen de nuestras cabezas mismas. ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué realmente no lo puedo hacer? El ponerse a pensar que lo puedo hacer, pensar otra estrategia en hacerlo, como les digo, de hacerlo de diferente manera. Y aprendizaje para todos también. Aprendizaje para las personas sin discapacidad de cómo hacer las cosas desde su punto de vista. Si no hay más preguntas o comentarios, por mi parte, fue mi participación. Ok, muchas gracias, Ámbar. Bueno, tomamos puntos muy interesantes, muy importantes y que a lo largo, ¿verdad?, de estos procesos, de estas reuniones, pues seguirán tomando, ¿verdad? Porque es importante que nosotros como personas con discapacidad, pues nos empoderemos tanto de nuestras vidas, de nuestras acciones, así como hacer una incidencia para lograr los cambios, ¿verdad? Y que se respeten nuestros derechos. Digamos, como principios, la vida independiente, tenemos los derechos humanos y civiles, tenemos la autoayuda, el apoyo entre iguales, la posibilidad para ejercer poder, es decir, el empoderamiento, la responsabilidad sobre la propia vida y acciones, el derecho a asumir riesgos y vivir en comunidad. Digamos, son acciones que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? No todo depende de que el gobierno aquí, del gobierno allá, porque como dije, la sociedad nos tiene aprendido, tienen su construcción social de que somos personas diferentes, especiales, de baja categoría, hasta de baja categoría nos tienen. Y hay que darle vuelta a eso, ¿verdad? Tenemos que, la filosofía de vida independiente, como les digo, nos habla de que no debemos encerrarnos, de que debemos conocernos, que tenemos que salir para que nos miren, nos conozcan, para cortar de raíz estos perjuicios, para hacer un cambio. La sociedad tiene que aprender, tiene que reaprender de que nosotros podemos, como dice Ámbar, de que nosotros, que nos miren qué hemos logrado aquí en este grupo. Como decía Ámbar, habemos muchos preparados, pero hay que trabajar y hay que hacer, si no se nos escucha, pues hacerlo más grande, hacer más y más y seguir y no rendirnos, no pensar de que estas luchas son imposibles porque tal vez no vemos respuestas, no vemos resultados. Este es el verdadero reto. Digamos, nosotros romper las barreras. Entonces, ¿verdad? Es un proceso, como todo, es aprender de nuevo, a romper el cascarón y aprender a volar. Entonces, no sé si para finalizar, ¿verdad? Si no tienen no tienen preguntas, comentarios que quieran hacer, ¿verdad?
nosotros pues los queremos invitar a formar parte de el movimiento de vida independiente. Permítanme, les... Un último comentario. Diga. Yo considero que la valorización de nuestros propios derechos comienza en nuestra propia actitud, realimentándonos de actitud positiva, siendo generadores hacia los demás. Con esa misma energía positiva vamos a generar un cambio, porque si la sociedad no importa que nos mire como los pobrecitos, como los que no pueden hacer nada, pero si nosotros mismos les demostramos que sí podemos y sí tenemos una actitud positiva, el mundo puede cambiar en cómo nos pueden visualizar y cambiar en cuanto la manera de cómo tratar. Solamente. Gracias. Gracias, Jerry. Y es correcto, pues, y nosotros somos entes multiplicadores también, de que podemos, ¿verdad? Animar, apoyar a otras personas con discapacidad a ver de que esto es posible, ¿verdad? Entonces, agradecemos también a todos los que nos han comentado, a todos los que han participado. Solo también, Lía, dígame. como parte de la invitación también agradeciéndoles a todos los que estuvieron participando el día de hoy. Si conocen más personas que tengan discapacidad y no conozcan de este movimiento, que les pueden hacer la cordial invitación a ellos de unirse también. Las personas sin discapacidad también son bienvenidas a conocer este movimiento y ayudarnos en esta lucha, ¿verdad? De poder darnos a conocer. Sí. Gracias por la invitación. A ustedes, muchas gracias. Y vamos a invitar. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Yes. Excelente capacitación. Y vamos a invitar más personas que se unan para fortalecer el grupo. Perdón. Ok. ¿Quiere agregar, Carola? Sí. No sé si mencionarles desde que ahora en adelante el grupo de Rolandín va a pasar a ser el grupo de móvil, que significa Movimiento de Vida Independiente de Honduras. Invitarlo desde ya a la preconferencia internacional que se va a dar el 10 de octubre. Creo que ya compartimos la invitación y como para el mes de octubre se celebran varios días. Por ejemplo, tenemos el mes de la parálisis cerebral, personas con espina bífida. Entonces vamos a hacer varios seminarios y eventos de los cuales están cordialmente invitados desde ya, solamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carola. Muchas gracias a todos. Sé que el día de hoy pues fue un día complicado por las
por las lluvias. Creo que eso pues nos vino a dificultar a muchos que pudieran participar el día de hoy, ¿verdad? Porque las lluvias fueron muy fuertes, en lugares se fueron la luz, en lugares pues está fallando o se fue la internet, ¿verdad? Pero aquí seguimos y seguiremos, ¿verdad? Y vamos a estar informando por las leyes, por las redes, ¿verdad? Como decía Carola, pues iríamos a cambiar lo que es el nombre. Creo que todos los que están presentes pertenecen al grupo de WhatsApp que se llama Relavín, ¿verdad? Entonces ese es el que iría a cambiar de nombre para seguir agregando a más personas con discapacidad que quieran ser parte del movimiento de vida independiente, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y damos por terminada lo que es este evento. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Carola, Ámbar y Lía. Excelente presentación. Gracias. Ahí que tengan buenas tardes y ya acercándose las buenas noches. Se cuidan. Sí. Muchas gracias por el tiempo y esperemos que la próxima vez se nos una más personas. Gracias.